¿Alguna vez te ha convencido un candidato con una frase tipo "vamos a cambiar el país" o con un TikTok bailando una canción? Bueno, hola, bienvenidos a Ecopolíticas, un podcast en donde analizamos la política sin corbata, sin discursos eternos y sobre todo sin filtros. Hoy analizamos cómo se construye el discurso político en redes sociales en el Ecuador, qué hay detrás de las promesas virales y cómo identificar cuando se están manipulando sin filtro. Antes, las campañas eran otra cosa. Los políticos se ganaban al electorado recorriendo las calles, yendo a los distintos puntos del país, participando en debates, encendiendo el discurso con políticas fuertes y demás. Algunos dejaron huellas sin redes sociales. Bucaram bailaba como si diera conciertos. Alvarito gritó "déjenme vivir" en pleno debate con Correa. ¡Esa sonrisa falsa! ¡Esa sonrisa falsa! Jaime Roldós conmovió con su oratoria. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y hablando de Correa, rompió el filtro y el molde joven con una persona académica, nueva, con jingles antes que existiera TikTok. Quiero que mis hijos tengan la infancia más normal posible y que lo único que les dé sea educación y salud para que puedan defenderse en la vida. Jamás opulencia, jamás poder. Para entender a fondo cómo se construyen estos discursos políticos, qué buscan los candidatos en redes sociales y cómo leer más allá del show, conversamos con alguien que sabe de esto a profundidad. Entrevistamos a Diego Donoso, PhD en Ciencias Políticas, altamente exitoso en el diseño de implementación de campañas políticas mediáticas. Con él vamos a analizar cómo los candidatos se adaptan al algoritmo, qué tan estratégicos son los mensajes virales y qué debemos tener en cuenta como votantes, sobre todo los más jóvenes. Hoy con un celular y conexión a internet, un candidato puede llegar a millones. El lenguaje político se adaptó al algoritmo. Ahora importa más la forma que el fondo. Lo que antes se explicaba en minutos, hoy se resume en un gesto y 5 palabras. Y no es casualidad. A partir de los últimos años, más del 40% del electorado es un electorado joven, con menos de 40 años. Crecieron con redes sociales. Las campañas ya no solo buscan convencer, sino que solo buscan viralizarse. Y esto nos lo explica Diego en el siguiente clip. En la actualidad hemos visto cómo ha sucedido esta transición, lo que le explicaba, de las campañas anteriores y cómo en la actualidad los candidatos y el equipo de comunicación adaptan los contenidos para que puedan conectar con la audiencia, persuadirlos, y esto lo hacen mediante redes como Instagram y TikTok, ya especialmente para poder convencer al público, al votante joven, a que puedan direccionar su voto hacia ellos. Entonces, ¿cómo ve el cambio en las campañas ecuatorianas con el uso de las redes sociales y el contenido viral? Primero, desde la comunicación política, en los últimos 15 años hemos generado una serie de cambios, desde identificar el tipo de liderazgo de los candidatos, la personalidad y el enfoque que va a tener dentro de cada una de las campañas. Durante los últimos 5 o 7 años también se identificó el cambio demográfico y se pudo establecer que más del 40% de la población es población menor de 40 años. Y eso demandaba que los mecanismos de comunicación, de transmisión de información, de persuasión de mensajes, se adapten a las nuevas plataformas. Y es donde las redes sociales como el TikTok o como el Instagram son fundamentales, entendiendo la especificidad de estos medios y que los contenidos deberían transformarse a mensajes altamente persuasivos, llamativos y de corta duración. Cuando lo emocional importa más que lo argumentativo, las ideas se diluyen. El escenario ya no es el debate político, sino el algoritmo. Y los candidatos lo saben. Y aquí hay unos ejemplos claros. Por ejemplo, Guillermo Lasso y sus zapatos rojos. Una estrategia para romper esa imagen de banquero serio y adulto y grande, sino que parecer más cercano. El símbolo visual fue un nuevo paso político. Otro, Daniel Noboa, fitness, cartones y cuáquer. Lleva tu Noboa de cartón. 10 por 1, 10 por 1. 10 por 1. Conectó con jóvenes mostrando un estilo activo y espontáneo. Su imagen fue trabajada como la de un influencer, camisetas ajustadas y contenido fresco.
pero detrás una estrategia clara en marketing político. Luisa González, madre, mujer, juventuti, John Briel. Se posicionó apelando a la emocionalidad y sumó a la música en tendencia. Contratar al cantante ecuatoriano fue un éxito no solo para una estrategia de conexión cultural, sino que también para conectar con ese electorado joven, y no solo de una manera ideológica, sino también por el lado musical. Aunque no todos tenían planes claros de gobierno, sí supieron cómo hablarle al público y al electorado. Antes las propuestas políticas se enfrentaban en el debate. Hoy muchos candidatos prefieren grabarse solos, sin preguntas incómodas. Las redes les permiten construir un relato sin interrupciones. Pero, ¿esto es medio escénico o cálculo? Escuchemos a Diego Donoso en lo que nos explica. El equipo de comunicación de los candidatos buscan eso, llegar a esta audiencia. Y muchas veces el contenido que pueden subir se van enfocando más en la viralidad y el mensaje se vuelve superficial. Entonces, ¿qué riesgos existen cuando el discurso político se enfoca más en lo emocional y viral que en sí en las propuestas y explicar cómo se van a cumplir? Nuevamente, parte de aquí de la comunicación política, del marketing político, lo que va a buscar es transmitir el mensaje, y no necesariamente parte del mensaje debe ser un mensaje de alta profundidad, sino más bien un mensaje que conecte, que vaya en función del sentimiento o la emoción de los votantes. Porque se entendería que también la conciencia política que tienen o que tenemos no necesariamente está adaptada al nivel de contenido político o al nivel de contenido en cuanto a las temáticas que se están abordando. Y por eso, si los candidatos, por el contrario, generasen contenidos demasiado específicos o demasiado, complejos, tal vez no llegarían a conectar con la ciudadanía. Lo que sí se va a buscar es temas de tendencia, cuestiones de apariencia, vestimenta, frases que puedan ser llamativas, la parte de contenidos, de etiquetas, y todo eso es lo que nos va a permitir ir posicionando a cada uno de los candidatos, con una ventaja adicional, que mediante las redes sociales se evita la contraposición de ideas. Entonces, si antes la lógica de una campaña política se basaba en la oralidad, en la contraposición de las declaraciones o en la parte incluso de los debates, las redes sociales lo que me permite es posicionar una idea sin que ésta necesariamente sea contrastada o contrapuesta por un rival político. Simplemente lo que yo buscaría es el mayor efecto o la mayor penetración de esta idea y que se comience a viralizar dentro del público. En base a lo expuesto, ¿cómo podemos nosotros defendernos como votantes? Especialmente los más jóvenes, que muchas veces son el blanco principal de estas campañas virales. No se trata de rechazar lo digital, sino de aprender a mirar con lupa lo que consumimos. Diego lo resume en una regla básica para identificar discursos vacíos en los políticos. Ahora, para finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones le daría a los votantes, sobre todo a los jóvenes, para que puedan identificar un discurso que está diseñado para manipular, persuadir y no en sí tanto para informar de todo? Es el tipo de, más que todo hay que tomar en cuenta el tipo de mensaje que se está transmitiendo. Si realmente es parte de la estrategia o de la campaña política, o si son mensajes que buscan más bien posicionar tal vez la personalidad o características específicas del candidato. Entonces, si yo busco, en el caso, por ejemplo, de la candidatura de Guillermo Lasso, que fue muy interesante, ellos no posicionaron ninguna idea sobre las propuestas políticas. La base de la campaña fue sobre los zapatos rojos, y que no tenía nada que ver ni con la personalidad del candidato, ni con las propuestas de campaña, y simplemente era un atributo que le diferenciaba del resto de los candidatos. Y en base a eso, la difusión o la viralización que se dio de esto, lo que generó también es que al momento de tratar de plantear estas ideas, buscar estas frases que podrían conectar en el momento del debate, por ejemplo, ya tener frases elaboradas, frases que se puedan difundir por medio de las etiquetas, de los hashtags, y cada una de esas debe ir en relación al tipo de contenido o al mensaje que quiero transmitir. Muchos de los candidatos carecen
de habilidades en oratoria, y por eso es la que no están presentes en debates o en foros públicos. Y las redes sociales es el mejor mecanismo para que ellos, bajo un guión estructurado, o más bien sin correr el riesgo de una crítica o de una contraposición, simplemente tengan que estructurar el mensaje, presentarlo y esperar el resultado. Las redes llegaron para quedarse, y también la política, pero eso no significa que tengamos que aceptar discursos vacíos. Si una promesa no viene con un cómo, solo es una frase linda. Así que la próxima vez que veas a un candidato bailando de TikTok o sonriendo, pregúntate, ¿qué es lo que me está verdaderamente queriendo transmitir? Como ciudadanos tenemos el poder de elegir el contenido, pero asimismo exigirlo, con fondo, no solo con forma. Gracias por escuchar este episodio de Ecopolíticas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.